Ok. Bueno, en lo que hemos visto hasta ahora, entonces, lo que hemos hecho es identificar mm, y de estructuras o sistemas estables o inestables, entendiendo que los inestables son lo que hablamos de mecanismo, ¿no? Eh, y mencionábamos que para los ingenieros mecánicos, básicamente la condición de que para nosotros es de inestabilidad, para ellos es mucho más interesante porque es un mecanismo como tal, pero para nosotros no tenemos que andar tanto en los mecanismos, solamente descartarlos, porque nuestro análisis en esencia son justamente de estructuras estables, ¿no? Eh, Dicho eso, entonces, digamos, dentro del tema de estabilidad, digamos, gran palabrota es el tema de los grados de libertad. Para hacer, y en particular nos hemos apuntado a tratar, en principio, de identificar lo isostático de lo hiperestático. ¿Okay? Y hablamos entonces, en términos de grados de libertad, siempre hacemos la referencia, por lo que hablamos en las primeras clases, de elementos perfectamente rígidos. Más abajo hablábamos de elementos también continuos y discretos, pero bueno, al hablar de perfectamente rígidos, por ejemplo, esta barra que tenemos acá, que es una barra continua desde A hasta C, bueno, ella es, bajo el enfoque que le hemos estado dando de perfectamente rígido, bueno, ella se puede entender como un único elemento. Si un punto cualquiera de la barra AC sufre o, digamos, se llega a desplazar, ese desplazamiento tiene un efecto sobre todo el resto de la barra. Digamos que si esto tuviese la posibilidad de desplazarse horizontal, digamos, no estuviese vinculado a tierra, si el punto C se mueve hacia arriba o hacia abajo, o bien toda la barra se desplaza hacia arriba o hacia abajo, o bien la barra rota en alguna, digamos, entorno, digamos, siendo afectado por ese desplazamiento vertical acá. Entonces hay una incidencia en toda la barra con lo que pasa en cualquiera de los puntos. No es que va a suceder lo mismo en todos los puntos, pero sí va a haber una incidencia, digamos, que la podemos determinar por pura geometría. Digamos que existe el vínculo A y no existiese este apoyo en B y el punto C, que tendría posibilidad de subir o bajar, entonces tenemos una rotación que se genera en toda la barra y pudiésemos calcular cuánto es, por supuesto, esa rotación y cuánto estaría subiendo cualquier punto de esa barra, eh, bueno, dada su condición de perfecta rigidez, ¿no? Eh, Otro tema que nos va a tocar ahí, o digamos que ya en principio ya ustedes saben, tienen las herramientas para verificarlo, entonces también el tema de ya no solo de la estabilidad, sino diferenciar entre lo isostático y lo hiperestático. Con estos tres ejemplos que tenemos aquí, bueno, este primero de la barra ABC, creo que es el más facilito para todos, que se ve que es perdón, es un sistema simplemente isostático. ¿Okay? Este otro elemento que tenemos aquí lo podemos ver de varias maneras, pero digamos que toda esta T, dado que en el nodo C es empotramiento perfecto entre todas las barras, podemos verlo como un único elemento con 3 grados de libertad, pero que a su vez tiene 3 restricciones, 2 restricciones de desplazamiento en A y una restricción de desplazamiento en B. Y digamos que si hacemos un análisis de centro de rotación, diríamos que A es un posible centro instantáneo de rotación, pero en B tenemos que hay una vertical que pasa por B que debería también contener cualquier centro de rotación de esa barra en forma de T. Al no ser, digamos, al no poder llegar a una única solución de centro instantáneo de rotación, entonces quiere decir que este elemento no puede rotar. Aquí pero no hay posibilidad de traslación, de manera que este elemento es perfectamente estable. Y por la contabilidad que hicimos, entonces sabemos que es isostático. Y este tercer elemento que tenemos aquí,
también lo podemos ver como una única barra. De hecho, una de las formas más fáciles, creo yo, de identificar el grado de hiperestaticidad o si es isostático, el empotramiento es una gran ayuda porque tenemos aquí ya tres restricciones. Si no tuviésemos este apoyo en B, esta T está perfectamente estable, entendiéndolo como un elemento rígido, y la única restricción de desplazamiento vertical que nos está brindando el apoyo B ya es una redundante. Con lo cual decimos que, bueno, una restricción adicional implica un grado de hiperestaticidad. Esas cuentas, en principio, luego vamos a hacer un pequeño ejercicio que tenemos por allí, de manera de que vean que no siempre es tan fácil, pero escogerle la caída de las estructuras y ver cómo se analizan. Ok. Entonces, en principio nuestras tres estructuras acá son estables, dos isostáticas, una hiperestática. Y quisiera que ahorita, bueno, si no responden de voz alta, pero sí pensaran allí. ¿Qué pasa si yo, digamos, partiendo de que esta es una estructura hiperestática, perdón, isostática, pero que hasta el momento hemos hablado que son elementos perfectamente rígidos? Entonces yo pregunto, ¿qué pasa si yo a esto agarro y le coloco, por ejemplo, una carga acá? O mejor que eso, voy a poner una carga en estos términos. ¿Okay? Pongo una carga allí. En principio, siendo isostática, puedo hacer sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales, y tengo una ecuación de momento también. En definitiva, puedo calcular mis tres reacciones en los distintos apoyos A, B y C, suponiendo que sé cuánto es la magnitud de esta fuerza y cuánto es el ángulo que está aquí, cuál sería su componente en X y cuánto sería su componente en Y. Ahora pregunto, ¿qué pasa con el nodo C, con el extremo C de la barra, bajo estas condiciones que he mencionado ahorita? Se mueve, se desplaza el nodo C, el extremo C de la barra. En principio, uno de nuestros problemas de ingeniería como tal es calcular justamente los desplazamientos. Pero si estamos hablando de que hasta ahora nuestras evaluaciones han sido sobre la base de elementos perfectamente rígidos, si esto es perfectamente rígido, yo podría aplicar las cargas aquí y calcular las reacciones, pero no hay deformación. ¿Okay? Partiendo de eso, de que es un elemento perfectamente rígido. Ahora, digamos que yo esta carga, bueno, vamos a descomponerla en dos. Vamos a decir que tiene una componente horizontal y una componente vertical. ¿Qué pasa si yo digo, no, la barra sí es flexible, pero es solo flexible en términos de no axiales, sino es flexible en términos de flexión, como decía, momentos, ¿no? Entonces, en ese caso, si no es, si no es flexible en cuanto a lo axial, digamos que es una barra con mucho diámetro, mucha sección transversal, entonces, bueno, no vamos a tener desplazamiento del nodo C hacia la derecha, según indica esta fuerza. Pero digamos que la sección, vamos a empezar a dibujar alguna cosita. Digamos que esa barra tenga esta sección transversal. O sea, es como una pletina, ¿ok? Y está aquí acostada. Entonces, una pletina fácilmente se dobla, pues. Entonces, este punto bajaría, pero entonces tendríamos algo en esta tónica, ¿cierto? Pero este punto C solamente tendría un desplazamiento acá, se vendría hacia acá. Habría aquí un desplazamiento horizontal, ¿no? Digamos que habría un desplazamiento que sería, lo podemos llamar C,
perdón, vertical. ¿Ok? Después hablaremos de las nomenclaturas, ¿no? Pero bueno, hay un movimiento allí, ¿no? Si en cambio decimos que tenemos el elemento es flexible solo en lo axial, entonces, bueno, lógicamente vamos a tener que esa barra, en definitiva, se nos va a venir un poco hacia acá. Va a venir un poco hacia acá. Y entonces vamos a tener un desplazamiento del punto C hacia la derecha. Okay. Y por supuesto, si es flexible en lo axial y también a flexión, entonces vamos a tener nuestra barra va a estar haciendo algo bajo esa condición de carga que está ahí, va a tener algo, exagerándolo así, va a tener también un desplazamiento horizontal en este caso y también va a tener una componente vertical. ¿Ok? Ajá. Ahora el punto referente a nuestros conceptos de grados de libertad. Si tenemos un elemento perfectamente flexible, entonces, perdón, perfectamente rígido, entonces decimos que aquí los grados de libertad de nuestro sistema son 0. Ahora, si nuestro elemento es flexible, hay desplazamiento, ¿cierto? Y entonces, justamente, cada punto de nuestra barra tiene libertad para desplazarse, dependiendo de la fuerza que esté aplicado, pero en principio tiene la libertad de desplazarse, ¿ok? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendría una barra visto ahora como una barra flexible? Y la respuesta depende de esto que tenemos aquí, de que si estamos entendiendo que es un elemento continuo o un elemento discreto. Si hablamos de una única barra, digamos, allí, digamos que tenemos la cosa, el vocabulario se nos enreda un poquito. Vamos a empezar si hablamos de discreto, ¿no? Cuando hablamos de discreto, entonces nosotros podemos agarrar nuestro elemento y sí discretizarlo, o sea, partirlo en cuantas piezas, cuantas partes querramos, ¿no? O identificar tantos puntos como no sea necesario. En nuestro caso aquí, digamos que muy natural, hablamos de un apoyo A, un punto en apoyo B y un extremo C. Pero también podemos referirnos a un punto cualquiera entre A y B, donde vemos que podemos tener una posible deflexión y puede ser interesante calcular ese desplazamiento vertical en primera instancia, ¿no? Entonces, para nuestros cálculos, sobre la base de ahora que elementos flexibles, tenemos que definir cuáles son nuestros puntos interesantes. En este primer caso que puse acá, podemos hablar de A, de B y de C. Si hablamos de A, B y C, entonces aquí venimos entendiendo que nuestra estructura solo nos interesan esos puntos en particular, entonces ahora podemos decir que en términos de elementos flexibles y más que eso, elementos discretizados, entonces aquí decimos que tenemos bajo condiciones de flexibilidad, podemos decir que aquí tenemos un grado de libertad, porque, perdón, aquí vamos a variar, ¿no? El nodo A tiene no tiene posibilidad de desplazarse en lo horizontal y en lo vertical, ¿okay? Pero sí existe una posibilidad de que rote este punto, ¿ok? En el punto B, si hablamos de que hay flexibilidad axial y también es flexible, valga la redundancia, a flexión, entonces el punto B, pero ahora viéndolo como barra y no como apoyo, tiene posibilidad de desplazarse horizontalmente y también tiene posibilidad de rotar en torno a ese punto B. Y el punto C tiene una posibilidad de desplazarse horizontalmente, tiene posibilidad de desplazarse verticalmente y también tiene posibilidad de rotar. ¿Ok? Eso sí es perfectamente flexible. ¿Okay? Entonces aquí hablamos de, en términos de flexibilidad, nuestra estructura
tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grados de libertad. ¿Ok? Como elemento flexible. ¿Estamos? Si empezamos a decir, bueno, no, pero es que la barra otra vez es una pletina y axialmente no sé, no puedo despreciar su deformación, entonces solamente la parte de flexión es lo que me interesa. Puedo decir que entonces asumir, digamos, una condición que se dice con frecuencia es, bueno, yo considero como que el área de mi barra es infinita. ¿Ok? Pero tengo una inercia que es diferente de infinito. ¿Ok? Esta condición de área infinita hace que la barra no se nos alargue, pero el que tengamos una inercia que no sea infinita, sino que, bueno, un valor cualquiera numérico, entonces dice, bueno, esto es flexible ante momento, y entonces pues tengo esta posibilidad de deformación, que ya ahora sería hasta aquí que llegaría el punto C. No tendríamos entonces esta posibilidad de desplazamiento horizontal aquí y tampoco tendríamos esta posibilidad de desplazamiento acá. Perdón. Eso implica entonces que nos queda posibilidad de rotación en A, posibilidad de rotación en B y posibilidad de rotación en C. Son cosas que podemos calcular. Perdón. Y posibilidad de desplazamiento vertical en C también. ¿Ok? Digamos que al tener ahora estas incógnitas, resulta ser que si queremos calcular cualquier deformación, en particular ya no aquí en el centro, porque no estamos definiendo ese punto, sino digamos una deformación en C, bien sea la rotación o bien sea el desplazamiento vertical, que pareciera más interesante, necesitamos entonces ya ecuaciones más allá de la sumatoria de fuerzas verticales, horizontales y de momentos. Y allí es donde entran nuestras ecuaciones que tienen que relacionan a los esfuerzos con las deformaciones. ¿Okay? En ese tema justamente vamos, digamos, ya a partir de la semana que viene, vamos a empezar a trabajar con métodos energéticos para entonces establecer la relación entre una y otra cosa. Siempre vamos a estar hablando de elementos, en dado caso, con un módulo de elasticidad, vamos a decir, constante en términos de una proporcionalidad entre la fuerza y la deformación. Para un caso será, digamos, estará vinculado justamente módulo de elasticidad y área, en otro caso va a estar relacionado a módulo de elasticidad e inercia para la flexión. Y lo que también comenzaremos partiendo de áreas constantes a lo largo de todo el elemento e inercias constantes, pero van a ver casi que en la primera, segunda clase que esas no son condiciones restrictivas. Podemos tener una viga que vaya variando su sección a lo largo de toda su longitud, qué sé yo, o sea, eh, de repente tenemos algún elemento que es, digamos, una viguita que sea empotrada, algo así tipo volado, que la barra sea algo de este estilo, donde tenemos altura variable en la medida que nos alejamos, digamos que nuestra carga esté acá, necesitamos menos sección cerca de la carga y más sección a los efectos de momento. Y bueno, esto es un diseño que ustedes deben haber visto en más de una estructura, básicamente en estructuras digamos que están sometidas a cargas importantes, tipo estacionamientos de varios niveles. Bueno, esta condición la vamos a poder manejar perfectamente, ¿no? Tenía una imagen para mostrarles.
un poco para que vean el tema de nuestro problema de continuidad y ajá. Aquí, por ejemplo, esta es una T de distintas proporciones a la que teníamos allí, pero esta es una T que está empotrada acá abajo. Un segundo. Ok, esta es una T que está simplemente está empotrada aquí abajo y simplemente tiene una carga en este extremo y otra carga en este extremo, ambas de 20.000 newton, aproximadamente 2.000 kilos en cada una de ellas, en cada uno de los extremos. Pero como ven aquí, tenemos secciones, la sección es distinta para cada una de las dos partes horizontales, ¿no? Sometidas a la misma carga, entonces uno pensaría, bueno, ok, tengo, lógicamente, aquí hay el mismo momento que hay aquí. O sea, carga por el brazo igual a carga por el brazo, ambas cargas son iguales, las longitudes son prácticamente la misma. Si los momentos se anulan aquí, aquí tendríamos carga prácticamente, solo carga axial. Y bueno, y toda la barra sometida a momentos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con las deformaciones en ese elemento? Y vamos a ver las deformaciones totales para que vean ahí qué pasa. Como es lógico, aquí hay una mayor inercia, hay una menor deflexión. Aquí la deflexión hacia la parte más extrema estamos hablando de 2 milímetros, mientras que aquí en esta zona roja estamos hablando de, vamos a mejorar un poquito, 1.8 centímetros aquí en la zona extrema, ¿no? Mismas cargas, en la geometría, si nosotros fuésemos a dibujarlo, simplemente una T, eh, como lo teníamos por allá. Y bueno, esta es nuestra condición de deformación. Y si vemos de esfuerzos propiamente dicho, bueno, aquí se ve que tenemos tracciones en la parte superior y tenemos compresiones en la parte, que es la parte esta azul, aquí los valores negativos. ¿Bien? Y acá tenemos verde, estamos allí en compresión. Bueno, y en programas como este terminan es ayudando es a ver un tema es de concentraciones de esfuerzo, si uno ve por acá en nuestra matriz, en nuestra retícula. Cosas como esta, nosotros no, digamos, nuestro curso no va a llegar acá, pero lo que sí pueden ver en cuanto a lo de las deformaciones es que aquí para cada elemento que yo vea acá, tengo, digamos, estamos entendiendo grados de libertad. Bueno, aquí no son infinitos, pero tenemos una cantidad enorme de elementos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que estoy. Fíjense, esta estructurita, como está hecha aquí, estoy definiendo 4.180 elementos. Imagínense ustedes que tuviésemos que hacer una cosa de esta mano, ¿no? Eso definitivamente y podemos tener información en cada nodo de cada elemento y tenemos 21.600 y pico de nodos. O sea, a efectos nuestros, no tenemos que llegar a un análisis tan profundo para evaluar una cosa, digamos, un desplazamiento vertical aquí, o cuánto es la rotación. ¿Ok? Eso quería mostrar. Y eso un poco para eso, diferenciar entre lo discreto, lo que estamos hablando aquí de elementos continuos y discretos. Y nuestro grado de, de discretización, si es que cabe la palabra. ¿Okay? Bueno, ajá. Podríamos hablar acá, okay, de estos dos sistemas que tenemos aquí, que podemos entenderlo, bueno, digamos,
como sistemas, bueno, cuando hablaba aquí de mixtos realmente, que digamos eso que mencionamos antes, ¿no? Que tuviésemos algo que entendiéramos como flexible y otra parte que entendiéramos como rígido. Pero en una misma barra como la que tenemos acá, la barra ABC, podríamos decir eso, bueno, en cuanto a flexión, a momentos, es flexible, pero en cuanto a lo axial, puede ser perfectamente rígido. Un poco a eso nos referimos a sistemas mixtos. Y un último concepto, ya para que estamos terminando, es lo que llamamos de coordenadas generalizadas. ¿Okay? Y podemos planteárnoslo con este que es un poquito más complejo, ¿no? Que es de hecho el hiperestático. O no, vamos a seguir acá y después en la siguiente parte nos venimos con estos ejemplos. Si en este decimos, como habíamos dicho antes, que tenemos, por ejemplo, decimos que tenemos área infinita, ¿ok? No, este ejemplo no va a servir en estos términos. Ok, digamos que tenemos... Sí, ok, es algo como esto, ¿no? Si nuestra área no fuese infinita, decíamos que podíamos tener desplazamiento horizontal en C y también un desplazamiento horizontal en B. ¿Ok? Y que uno y otro iban a ser eh, no dependientes, van a estar condicionados por el dónde estén y cómo estén distribuidas las cargas. Mejor hablemos en este ejemplo que está acá. Digamos que en este ejemplo tengamos, sea perfectamente flexible en todos los sentidos. Es deformable en cuanto a lo axial y es deformable en cuanto a, a momentos, ¿no? Entonces allí, digamos, ¿cuáles son los posibles desplazamientos que podemos tener en nuestros nodos? Podemos comenzar por aquí, que es el más fácil. Este nodo va a poder, dependiendo de las condiciones de carga, desplazarse horizontalmente, va a poder desplazarse verticalmente y va a poder rotar. ¿Sí? El nodo C igualmente va a poder rotar, va a poder desplazarse en lo horizontal y va a poder desplazarse en lo vertical. Y el nodo B va a poder rotar también y va a poder desplazarse en lo horizontal. Estos son todos los desplazamientos posibles para los nodos que tenemos ya entendidos como elementos discretos dentro de nuestro sistema. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre si decimos que no hay posibilidad de, digamos que ahora sí, aquí decimos que lo que habíamos dicho en el otro caso, digamos que todas las barras tengan área infinita. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Si este elemento que está aquí tiene área infinita, el nodo C no tiene posibilidad de bajar. Entonces, esta, digamos, ya no es una posibilidad para nosotros. Y otra cosa, ajá, y otra cosa tiene que ver con esto. Desplazamiento horizontal, digamos, esto puede decir flexionarse y venirse todo hacia la derecha, y esta se doblaría, qué sé yo. Y entonces podemos tener un desplazamiento horizontal tanto en este nodo, como en este nodo, como en este nodo que está aquí. Perdón, es horizontal. Pero si esa barra tiene área infinita, estos tres desplazamientos horizontales definitivamente son iguales entre sí. ¿Okay? Entonces, digamos, dos de ellos pasan a depender del tercero, sea cual sea el que escojamos, ¿no? No siempre podemos eliminar, digamos, entender quién depende de quién, pero en principio, en esta estructura, podemos decir, bueno, esta y, qué sé yo, y esta dependen de esta que está aquí.
o podemos decir que esta que está aquí depende de estas dos, es indiferente, ¿no? En este caso en particular, no en todos es indiferente, pero casi todos es indiferente. Este, entonces, fíjense que en este caso, de tener lo que teníamos originalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grados de libertad en términos de elementos flexibles, pasamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 nada más. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Este, pero o sea, si se supone que el área es infinita, Ajá. entonces no debería haber deformación axial para la barra BD, ¿no? BD no Claro, tiene, toda la barra completa, pues. no puede tener deformación axial. Ajá, Puede tener desplazamiento como un conjunto, pero la distancia a lo que se desplaza el nodo B, el nodo C y el nodo D en lo horizontal es la misma cantidad. mm, ¿Ok? ya. Entonces lo que estamos Ok, claro, hablando es de desplazamientos de los nodos. no de deformaciones. Bueno, es una deformación, pero como no, digamos, ¿cuál sería una deformada bajo estas condiciones? Vamos a ver si con eso se puede ver mejor el asunto, ¿no? Digamos que una deformada, hacerlo con una línea gruesota. Bien. Aquí está empotrado y va a seguir empotrado. Entonces digamos que esto hace algo así. ¿Ok? Ujú. Y pensemos que tiene una carga, qué sé yo, uniforme o no sé, una carga simplemente aquí en este extremo. Podemos pensar en eso. Entonces, pues, aquí esto vendría así. Y me falta un único detalle, que es que este carrito vendría hasta acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está pasando allí? Que tenemos, cambiar aquí el color, esto, este carrito se nos desplazó esta cantidad, que es la misma cantidad que se nos desplazó este nodo que está aquí, y que, perdón, y aquí me faltó un pequeño detalle, que es que este nodo aquí, esto bien hasta acá. Entonces, ahora sí, eh, y este nodo se nos desplazó también esa misma cantidad acá. Este desplazamiento de aquí, este desplazamiento de aquí y este desplazamiento de aquí, del extremo D, ¿m? En lo horizontal son iguales. ¿Ok? Eso es lo que Ok. trae esto como implicación allí. ¿Ok? Eh, ok. Eh, entonces, coordenadas generalizadas como concepto, que no lo vamos a volver a manejar, sino ya casi que en el último tercio del curso o el último cuarto del curso, se refiere justamente es a estas cosas que dejé como en verde, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas, digamos, coordenadas, o sea, desplazamientos u rotaciones que son absolutamente independientes de los otros que tienen, eh, digo, de otros desplazamientos o deformaciones que ocurren en nuestro sistema? ¿Ok? Vamos a cerrar esta parte y hacer, digamos, un poco este mismo ejercicio sobre otro par de estructuritas y con eso cerraríamos el contenido de hoy. Digo, para queda menos de un minuto, entonces vamos a cerrar y procedemos a abrir el nuevo curso, ¿ok?